Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Las siete luces. Adaptación del relato original de John Mackay Wilson. John McPherson fue un granjero en Kintyre, un genuino Highlander, una persona que a pesar de ser de baja estatura era robusta, atlética y activa, de disposición temeraria y amigable. En su hogar nunca faltaba algún visitante. Para los vagabundos y los mendigos su casa y olla de comida siempre estaban abiertas, y a nadie, no importa su condición, se le negaba un cuarto por la noche. La casa de McPherson se convirtió en una especie de foco que atraía no solo a mendicantes, sino también viajeros de mejor disposición. Afortunadamente para el carácter y crédito de su hospitalidad, la esposa de McPherson era de una generosidad y bondad similar. Pero la hospitalidad ejercida en Morvain, que era el nombre de la granja de los McPherson, algunas veces tendió a ocasional depredación. Algunas veces era la pérdida de frazadas, sábanas o algún par de medias, llevadas por algunos ingratos vagabundos que aprovecharon el asilo. Hubo, sin embargo, un par de mantas que, habiendo sido abducidas de la casa, reaparecieron a su propietario en una manera de lo más curiosa. La mañana estaba sombría y brumosa cuando el ladrón se largó con su botín. El vagabundo, que no conocía bien la región, caminó durante todo el día y se dirigió a una casa con las dos mantas escabullidas en la espalda. Golpeó la puerta con la intención de pedir alojamiento por esa noche. La puerta se abrió. ¿Pero quién estaba al otro lado? ¡McPherson! El ladrón, sin saberlo, había caminado en círculo y llegado precisamente al punto del que había salido. Siendo reconocido instantáneamente, fue invitado amablemente a pasar. A esta invitación, el ladrón replicó sacándose las frazadas y restituyéndolas con sus propias manos. El pobre McPherson, sin embargo, no tuvo todas sus mantas robadas consigo. Esto, no obstante, es una digresión. Procedamos con nuestro relato. Una noche, cuando McPherson salió a un mercado lejano, una mujer mayor apareció en la puerta con la petición de alojamiento nocturno. Cumpliendo con la usual hospitalidad de Morvain, le fue dado. La extraña, una mujer notablemente alta, estaba vestida como una viuda y tenía un aspecto respetable. Su porte era grave, casi de consternación, y parecía como si estuviera sufriendo de alguna reciente aflicción. Durante el anochecer se sentó junto al fuego, con el rostro entre sus manos, sin fijarse en lo que sucedía a su alrededor. Ocasionalmente se mecía de aquí para allá, inspirando una gran angustia interior. De vez en cuando, miraba a aquellos con quienes compartía la estancia, y todos notaron que en estas miradas furtivas había una expresión espantosa y de terror. La extraña no habló, pero continuó meciendo. Nadie la pudo convencer de probar alimento, aunque fue invitada en repetidas oportunidades, siempre declinando con un movimiento de la mano o con un melancólico movimiento de cabeza. Jamás llegó a replicar en palabras. La singular conducta de esta mujer sembró desánimo entre los presentes. Al fin, la seguridad y el confort que rodeaba a todos aquellos atendidos por el alegre y hospitalario corazón de McPherson se desvaneció, siendo reemplazados por una escena de temor e inseguridad. Ninguno podía conjeturar quién era esta extraña, de dónde había venido ni hacia dónde iba. En Morvain no se sabía nada más de sus visitantes que lo que ellos mismos querían revelar. Bajo este sentimiento de opresión y miedo, los habitantes de la casa McPherson se sintieron satisfechos de que llegase la hora de ir a descansar. Relatos del lado oscuro. Vamos, es hora de ir a descansar. Pasen a sus habitaciones, por favor. El lugar que le tocó a la extraña visitante fue un desván, en una dependencia externa, ya que no había muchas habitaciones más para acomodar gente.
El señor Macpherson volvió poco después de la medianoche. Al llegar, se sorprendió al percibir una ventana con luz, en tanto que el resto de la granja estaba en paz y tan silenciosa como una tumba. Temeroso de que algún accidente hubiese ocurrido, se dirigió al lugar de donde provenía la luz, en donde la extraña estaba durmiendo, y subiéndose al estribo de su caballo se asomó por la ventana, viendo algo que provocó que su corazón comenzara a dar latidos de inusual violencia. Extendida sobre su cobija estaba la misteriosa extraña, rodeada de 7 brillantes luces, dispuestas de manera equidistante, 3 a un lado de la cama, 3 al otro y una en la parte superior. Macpherson vio tal extraordinaria escena por unos segundos, hasta que 3 de las luces se apagaron súbitamente. Un instante después, 2 más se extinguieron y luego otra. Solamente quedaba una prendida sobre su cabeza. Cuando solo hubo quedado esta luz, Macpherson vio que la persona que estaba sobre la cama se levantó lentamente y comenzó a mirar fijamente el portentoso destello, cuya luz mostraba una pavorosa y sobrenatural luminiscencia. Esta luz, como las anteriores, al final se apagó abruptamente, y con su último destello la persona sobre la cama se hundió. Macpherson era un hombre cabal y sin miedo, y aunque estaba bastante espantado por lo que había visto, no hizo ningún clamor ni evidenció otro síntoma de alarma, y se decidió a esperar calmado la conclusión de tan extraordinaria escena. Cuando la última luz se hubo extinguido, él llevó su caballo al establo, lo guardó y regresó a su casa sin mayores alborotos. Finalmente se acostó, esperando confiado la llegada del nuevo día y la explicación lógica de tales misteriosos acontecimientos nocturnos, aunque decidiendo que si no fuera así, él no mencionaría a nadie sobre lo ocurrido. Mujer, dime, ¿a quién estamos hospedando en casa? En especial, dime, ¿quién se quedó a dormir en el ático? Una mujer vestida de viuda, de aspecto respetable, pero de conducta muy singular. Hace un momento envié a uno de los muchachos para que la invitara a desayunar, pero se encontró con que se había ido. Nadie supo cuándo ni a dónde. Frustrado en su intención de obtener alguna explicación, Macpherson se mantuvo en su promesa de guardar el secreto de lo que había visto, aunque le había provocado una impresión que ni con toda su fuerza de voluntad podía remover. En esa época, Macpherson tenía a 3 de sus hijos empleados en la pesca de arenques, tenía un bote propio, y deseosos de hacer sus trabajos lo más redituable posible, prescindían de tener empleados. El bote se llamaba el Catherine, como el nombre de la esposa del mayor de los 3. La noche siguiente que Macpherson vio las extrañas luces, había una lluvia torrencial. Los muchachos se apuraron antes que la borrasca los atrapase sobre el rostro del embravecido mar. Era evidente que en breve vendría lo que los marinos denominan una noche negra. Los botes arenqueros dejaron el lugar y fueron vistos casi al anochecer dirigirse raudamente hacia Campbellton Lough. Pero el vendaval se desató en toda su furia mucho antes que hubieran llegado al deseado puerto. La pequeña flota fue dispersada. Algunos llegaron al fondeadero, otros encontraron la ruta imposible. Torcieron el rumbo hacia las riberas de Carradale y Saddle y fueron afortunados en poder desembarcar. Todos, con la excepción de un solo bote, finalmente consiguieron algún refugio. Esta lamentable excepción fue el Catherine. El bote fue visto pugnando con los elementos de la naturaleza, su velamen caído y fuera de la borda, y su quilla visible solo a veces. Los bravos hermanos que la guiaban aún no habían perdido esperanza, a pesar de que su situación era lo suficientemente terrible como para privarlos de tal. Cada uno se mantuvo silencioso y lucharon por llegar a Campbellton. Pero cuando vieron que esto era imposible,
decidieron ir con el viento hacia la isla de Arran, que está a unas 8 millas de distancia. Pero a medida que se aproximaban hacia las costas rocosas, donde su embarcación instantáneamente hubiera quedado reducida a piezas, nuevamente intentaron luchar. Cuando los hermanos aún estaban batallando contra su destino, una persona montada a caballo fue vista galopando salvajemente a través de la costa de Carradale. Era Macpherson, el desdichado padre de los infortunados jóvenes que maniobraban la embarcación. Había también otros, quienes también seguían las instancias con mirada fatal y descorazonada. Todos sentían que tal desigual combate no podría continuar por mucho tiempo y que el bote finalmente se hundiría. Entre aquellos estaba Catherine, la amada del mayor de los hermanos, que corría, distraída de todo lo demás, a través de la costa, bajo los más terribles llantos. ¡Oh, mi Duncan! ¡Oh, mi amado, mi querido, ven conmigo! ¡Oh, deja que yo me vaya y perezca contigo! Pero Duncan no podía escucharla, porque era muy posible que pudiera verla, ya que la distancia no era mucha. Fue en este momento en que varios jinetes, amigos del joven, galopando a través de la costa, intentaron guiar a la embarcación en la última desesperada esperanza de prestar alguna ayuda a los sufrientes. Pero el desgraciado padre galopaba más rápido que todos los demás, hacia un promontorio saliente cerca de Carradale, desde donde se podía tener una visión más amplia del mar. Desde este lugar, Macpherson pudo llegar a ver a sus bravos hijos con su pequeña barca ser sepultados entre las olas. El Catherine se hundió y todos a bordo perecieron. El padre, cuando hubo visto al último de sus hijos, se cubrió los ojos con las manos y por un momento dio salida a la agonía que le atenazaba el alma, y se hizo audible el más apenado de todos los sonidos, el lamento de un hombre fuerte que pudo ser escuchado a gran distancia. Después se calmó y oró por ellos. Mis bravos, mis buenos muchachos, ahora están con nuestro Señor y han entrado, confío, en una vida de felicidad sin fin. Diciendo esto, se retiró lentamente del promontorio. Fue en ese momento, mientras meditaba sobre la tragedia que le había acontecido, que le vino a la mente la extraña ocurrencia de la noche anterior. Puede ser posible que la aparición de la noche anterior pueda tener alguna conexión con los terribles eventos del día de hoy. Parece ser así, ya que 3 de las luces de mis ojos, 3 de las estrellas de mi vida, se extinguieron este día. Pero cuando recordó que había 7 luces, su corazón palpitó fuertemente y pensó en los 3 galantes muchachos que aún le quedaban. Uno de ellos, el menor, estaba en casa con él. Los otros 2 estaban en el ejército, eran soldados del regimiento 42. Macpherson, sin embargo, mantuvo el secreto de las misteriosas luces y se determinó a esperar, con resignación, el cumplimiento del destino que él había visto y que ahora estaba convencido que era inevitable. El regimiento al que los hijos de Macpherson pertenecían estaba en América y formaba parte de las fuerzas armadas que resistían los ataques de los franceses en los territorios británicos. El regimiento se había distinguido entre 1754 y 1758 en muchas batallas sanguinarias, y la fama de sus hazañas se expandió por las colinas y las montañas de la región. Pero el mismo día que el Catherine zozobró, un rumor llegó diciendo que una terrible desgracia había caído sobre el regimiento. Las madres y hermanas de los combatientes lloraban, y los padres y hermanos se golpeaban la cabeza. Los rumores decían que a pesar de que no se había perdido el honor, habían perdido cientos de vidas humanas. Al final la verdad llegó. Se había librado el sanguinario combate de Ticonderoga, y en tal embate el regimiento 42 había sufrido la pérdida de 43 oficiales y 603 soldados. Esta noticia trajo una gran desolación y luto, y entre aquellos afectados estuvieron los Macpherson de Morvain. Al tercer día del extraño suceso de las 7 luces, una carta llegó. Las manos del pobre Macpherson temblaron ante la apertura del sobre.
Provenía del capitán de la compañía a la que sus hijos pertenecían, e informaba que ambos habían caído en el ataque a Ticonderoga. Relatos del lado oscuro. Noblemente, sus hijos mantuvieron en alto el honor de su país en la sangrienta refriega. Ambos, Hugh y Alistair, cayeron con sus espadas en mano en uno de los asaltos de Ticonderoga, mientras luchaban con corazones intrépidos y brazos de increíble fortaleza, que pudieron haber excitado la envidia y admiración del hijo de Fingal. Gracias a Dios, mis bravos muchachos cumplieron con su deber y murieron con sus espadas en mano y sus enemigos de frente. Su hijo Alistair pidió que le fueran entregados la suma de dinero y el broche de oro que se anexan para usted y para su esposa. Oh, parece que mi hijo supiera que iba a morir. Cuando hubo terminado la lectura de la carta, Macpherson buscó a su esposa, a quien halló llorando desconsoladamente, que ya había comprendido el destino de sus hijos. Él la abrazó en penosa agonía. 2 más de mis luces se han extinguido por la mano del cielo. Todavía queda uno, pero este también tendrá que irse frente a mis ojos. Su destino está sellado, pero la voluntad de Dios debe ser llevada a cabo. ¿Qué quieres decir, John? Es que la medida de nuestras penas aún no se ha completado. Vamos a perderlo a él también, que es ahora nuestro único consuelo. Mi buen Ian, ¿por qué este presagio de más tragedias? ¿De dónde lo sacas, John? Urgido por su esposa, que le imploraba conocer la verdad sobre el destino de su Ian, Macpherson le relató las circunstancias de las misteriosas luces. Pero había 7, John. ¿Cómo es eso? Nuestros chicos no eran sino 6. Dios nos conceda que la 7ª luz sea yo. Dios no lo permitirá, mujer. Macpherson, al igual que su mujer, tenía la convicción de que él mismo era el señalado por la 7ª luz, pero ninguno de los dos comunicó su temor al otro. Dos días después, el lindo pelo de Ian fue visto flotando en un profundo estanque, en aguas del Bran, un pequeño río que cruzaba la granja Morvain. ¿Por qué accidente el pobre niño cayó en el río? Jamás fue desentrañado. Una sola de las misteriosas luces ahora permanecía, pero no fue por mucho tiempo. Antes que la semana hubiera expirado, Macpherson se mató al caer de su caballo cuando regresaba del funeral de su hijo, y la simbólica profecía se terminó de cumplir. Las 7 luces. John Mackay Wilson. El relato Las 7 luces que hoy escuchamos fue escrito por John Mackay Wilson. Este poeta inglés nació en 1804 en Tweedmouth. Su padre era molinero. Tuvo 2 hermanos y una hermana y fue educado en una escuela presbiteriana. A los 11 años se convirtió en aprendiz de impresor en un lugar donde se publicaban Biblias y libros de historia. John leía mucho y a los 15 años publicó su primer poema, titulado Un vistazo al hinduismo, que hablaba sobre la terrible costumbre hindú de quemar a la viuda en la pira donde se quemaba el cadáver de su esposo, y en el cual expresaba también la necesidad de evangelizar a esta gente. Por una decepción amorosa, Wilson se fue a Londres a buscar fama y fortuna, pero como no llegaron pronto, tuvo que pasar varias noches durmiendo en parques. Después consiguió trabajo copiando documentos en una firma de abogados, pero no duró mucho tiempo. Con ayuda logró regresar a su ciudad natal, donde se casó con una mujer llamada Sarah Gladstone. Luego se trasladó a Edimburgo, colaborando en un periódico literario.
Después de un modesto éxito como orador ambulante, retornó a Berwick cerca de 1830 para ayudar en la edición de la Revista de la Frontera. En 1832 se convirtió en el editor del Anunciador de Berwick. Entonces Wilson vivía de forma precaria y con mala salud. Además era alcohólico. Publicó poesía, sus disertaciones y comenzó a coleccionar sus historias de la frontera. Al principio fueron publicadas semanalmente a partir de noviembre de 1834. Estas historias tuvieron gran aceptación y mucho éxito, pero la tensión de tener que editar un periódico, sumado a la escritura de la continuación semanal de las historias, fue demasiado, y Wilson murió en 1835 a los 31 años de edad, justo cuando empezaba a gozar de cierta fama. Para entonces, solo 73 de las historias de la frontera habían aparecido, y el editor le encargó a Alexander Leighton que editara y expandiera el trabajo con historias enviadas desde toda Escocia. Para 1880 ya había disponibles 24 volúmenes de estas historias de la frontera, cuya lectura es aún muy popular en Gran Bretaña. Los relatos de Wilson están basados en leyendas populares de una época en la que el principal entretenimiento era sentarse a escuchar historias. Aunque Las Siete Luces no forma parte de la colección Historias de la Frontera, guarda similitud con las mismas, aunque es un relato más extenso, pero que probablemente estuvo inspirado en alguna leyenda urbana del momento. Las Siete Luces es una narración escalofriante de una profecía tan funesta como extraña, desarrollada en un ambiente brumoso, marino y fantasmal. Relatos del lado oscuro. Conducción, José Ramón Cantalapiedra. Producción, Tania Sabugal. Voces: Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.